Hace 100 años, España inició un largo viaje, que comenzó con algo tan sencillo como una conexión. Un cable tendido, una voz al otro lado, un hilo invisible capaz de unir a todo un país. En enero de 1926 nacía Standard Electrica, una empresa que ayudó a conectar a España con el mundo. Y aquella semilla crecería hasta convertirse en lo que hoy conocemos como Nokia España. ITT funda Telefónica en el año 1924 y en el año 1926 funda Standard Electrica. Telefónica es la operadora, Standard Electrica es la suministradora. Al tener el mismo accionista mayoritario en las dos compañías, la relación y la colaboración era completamente estrecha. Las primeras centrales y los teléfonos fabricados en España empezaron a transformar la vida cotidiana de los españoles. Escuchar un teléfono sonar era casi mágico. En 1930, Standard Electrica consolida su fábrica de Maliaño y amplía la fábrica de Ramírez de Prado de Madrid, donde se empezó a fabricar el sistema automático Rotary. Standard Electrica fabricaba todos los equipos necesarios en una red de telecomunicaciones, desde la conmutación al terminal de abonado, pasando por los cables de telecomunicación, pasando por la transmisión. Y lo hacía además con una capacidad de ingeniería propia, con una contratación de talento español notable y al final creando empleo para miles de personas. La guerra civil interrumpió bruscamente el desarrollo de las telecomunicaciones, pero Standard Electrica se levantó de nuevo, reconstruyendo fábricas, reparando centrales y expandiendo la red telefónica nacional. En 1950, sus ventas eran 12 veces mayores que en 1942. La planta de Ramírez de Prado en Madrid daba empleo a casi 5.000 personas. Las nuevas válvulas electrónicas, transmisores de radio y repetidores de larga distancia hicieron posible que España entrara en la era moderna de la telefonía. La necesidad de constituir una red telefónica con nuevo equipamiento dio lugar a la creación de fábricas, dio lugar a la creación de nuevas profesiones, dio lugar a la creación de muchos puestos de trabajo y dio lugar a la creación de una industria nacional. En 1955 se instaló el teléfono 1 millón. Durante los años 60, Standard Electrica se convierte en parte de un grupo industrial más amplio, colaborando con diferentes empresas españolas y estableciendo alianzas internacionales con otros fabricantes europeos. Y la fábrica de Villaverde se convirtió en un mito. Se dedica íntegramente a la fabricación de equipos de conmutación, tanto de Pentaconta 1000 como de Pentaconta 32. En poco tiempo, el teléfono dejó de ser un lujo urbano para convertirse en un servicio de masas. España se ponía al día con Europa. La red de transmisión se multiplicó, de 500.000 a más de 17 millones de kilómetros de cable en apenas 2 décadas. Las personas que formábamos en esa época la compañía éramos personas que teníamos un alto sentido de pertenencia a la misma. Y Standard Electrica sistemáticamente ofrecía empleo a los mejores de la promoción. Y mi padre desarrolló toda su carrera profesional en la SESA. Y además yo creo que teníamos en sí la certeza y la convicción de que íbamos a contribuir a hacer país realmente. Tengo recuerdos como los regalos de Reyes, que nos daban un numerito y teníamos que ir a buscarlos ahí a la oficina, o el pediatra de la compañía. Era una compañía que ya en su momento era un referente, pues porque tenía muchos beneficios para los empleados. A finales de los 60 ya se comenzaban a planificar los primeros enlaces por satélite con Intelsat, que conectarían España con América. Era una de las poquísimas compañías, además, en el país que hacía verdaderamente investigación. La década de 1970 trajo nuevas demandas, ciudades en expansión, un campo que reclamaba cobertura y la necesidad de automatizar cada vez más las comunicaciones. Pero no solamente se necesitaba investigación, ingeniería, se necesitaba industrialización en ese periodo.
Y es en el año 1971 cuando se inaugura la fábrica de Toledo. Standard Electrica lideró la transición hacia la conmutación electrónica. En sus laboratorios se desarrolló el Sistema 12, un hito tecnológico que permitió gestionar millones de llamadas con una fiabilidad desconocida hasta entonces. España fue uno de los pocos países europeos en producir equipos de conmutación propios. La compañía llega a introducir enlaces con fibra óptica experimental en la segunda mitad de los años 80, cuando aún predominaba el cable coaxial. Estos ensayos marcaron el inicio de una nueva era en la transición de datos. El cambio de la conmutación analógica a la conmutación digital significó que sobraban miles de personas. Entonces, a mí me tocó negociar en nombre de la ITT, primero y después de Alcatel, la reconversión de Standard Electrica. Los 80, ¿qué puedo decir de los 80? Unos años que yo los recuerdo extraordinarios. Socialmente era una evolución acelerada de toda la sociedad española. Claramente, yo creo que en ese momento España entendió que las telecomunicaciones eran un sector fundamental. A finales de los 80, Standard Electrica se integró plenamente en Alcatel, convirtiendo a España en un nodo global de fabricación tecnológica. Era el preludio de una nueva etapa, la llegada de las telecomunicaciones móviles y la digitalización masiva. Yo diría que los años 84 a 2000, que me tocó vivir en la compañía, pues hicimos muchas cosas muy importantes, ¿no? Yo creo que fueron hitos la creación de la división de electrónica industrial, fue un hito comprar Teletra Española, que tenía 4.000 personas, e integrarla dentro del grupo, fue un hito lanzar una filial nueva, Alcatel Espacio, fue un hito crear la primera fábrica de fibra óptica, de cables de fibra óptica en España. La compañía participó en la implantación de las primeras redes de telefonía móvil analógica TMA 450 en 1982. Y poco después en los ensayos que conducirían al despliegue del GSM en 1992, donde Nokia jugaría un papel decisivo. Hoy ya es difícil recordar lo que fue el 92 en aquel tiempo. España venía, llamemos, de una época oscura, con poco o ninguno reconocimiento internacional, pero había ido creciendo muy notablemente, con lo cual España daba una especie de salto, digamos, hacia la modernidad, ¿no? La década de los 90 cambió las reglas. Pasamos de teléfonos fijos a móviles y de llamadas de voz a datos digitales. Fue una revolución silenciosa. Esa eclosión de los datos, que bueno, hoy podríamos decir que fue un poco la génesis, lógicamente, de Internet, pues provocó una serie de cambios, ¿no? El hecho de los datos implicó, por una parte, crear redes dedicadas a la transmisión de datos o también modificaciones en la propia infraestructura para poder acometer en paralelo la transmisión de datos y la transmisión de voz. Me estoy acordando, por ejemplo, de la red digital de servicios integrados. Yo me siento orgulloso de que España contribuyó a ese gran hito que fue la aceleración del Internet, básicamente gracias a la ADSL. Porque si no hubiera sido por lo que hicimos en los años finales de los 90, principios de los 2000, el Internet no habría sido lo que es hoy. Durante esa década se desplegaron las primeras redes GSM en España, un salto que permitió la telefonía digital y el uso del SMS. Fue un momento en el que se dieron tres cosas a la vez que fueron para los fabricantes de equipos de comunicaciones auténticamente una maravilla. Fue simultáneamente la explosión de los móviles, la explosión de Internet y la liberalización del mercado de las telecomunicaciones, con lo que aparecieron segundos operadores, nuevos operadores, y los grandes operadores como Telefónica o como France Telecom o como Vodafone se globalizaron. En 2006, Alcatel y Lucent se fusionan. Pues ten en cuenta que eran dos empresas pioneras en el sector, que no eran complementarias, eran dos empresas con el mismo portfolio atendiendo a los mismos clientes. Entonces, los inicios fueron duros, pero muy pronto aprendimos a colaborar y yo creo que nos hicimos más fuertes. En 2007, Siemens y Nokia se unen. Durante las transformaciones siempre hay retos, porque al final supone incorporar
talento de diferentes perfiles, diferentes culturas dentro de la compañía, cambios de procesos, pero siempre me quedo con lo positivo, que ha sido el crecimiento del talento dentro de la compañía. Pues en tantísimos años, claro, he sido testigo de cambios continuos y profundos, fusiones, adquisiciones, crisis, y cito, por ser un ejemplo muy excepcional, el derrumbe del edificio de Ramírez de Prado en 2009. Lo que podría haber sido una tragedia impresionante, pues se quedó en el colapso de 3 plantas del edificio, que era la sede de Alcatel-Lucent, y de la noche a la mañana pues nos encontramos que no teníamos edificio, no teníamos ordenadores y, por supuesto, la compañía tenía que seguir funcionando. Pero cuanto mayor es el reto, mayores las ganas de superarlo, aunque ese no sería el reto más grande en esos momentos. De golpe nos encontramos con que el mundo es de Internet y que entonces muchas de las cosas que habíamos hecho ya pasan por otro sitio. Cómo todos cambiamos la forma de ver la televisión en aquella época, en la que no veíamos lo que echaban, sino que éramos capaces de elegir lo que habían echado antes o lo que iban a echar después. Eso yo creo que fue una gran contribución del equipo de España haciendo un éxito de esa red de IPTV. En aquel momento lo que ya veíamos era lo que realmente en los siguientes años hemos visto consolidarse, que es el mundo de la nube. En 2016, Nokia absorbe Alcatel-Lucent. La compañía se consolida globalmente, con presencia en todos los continentes y liderazgo en redes móviles, fibra óptica y soluciones empresariales. La combinación, cuando Nokia compró Alcatel-Lucent, ahí se formó una combinación perfecta entre un líder en telefonía móvil y un líder en telefonía fija. Y desde luego la fusión de Alcatel-Lucent con Nokia fue quizás el mayor esfuerzo por una parte, pero la mayor oportunidad de conseguir que Nokia fuera, como decía antes, de ser una empresa focalizada en terminales y redes móviles, a ser realmente una empresa capaz de suministrar las soluciones extremo a extremo de toda la red. Éramos líderes en cobre con el ADSL, el VDSL y el Vectoring, que hicimos una gran inversión para, digamos, sanear el negocio de fix, pero a la vez invertimos en fibra. Y toda la fibra, el Fiber to the Home que tenemos todos en casa, con el 50% en el mundo es Nokia, gracias a la inversión que hicimos en aquellos años. A finales de esta etapa, España contaba con más de 50 millones de líneas móviles activas, superando a la población. El teléfono había dejado de ser un objeto, se había convertido en parte de la vida cotidiana. Así nació la Nokia que conocemos hoy. Pues sí, hemos sufrido muchos cambios. Yo creo que todos los empleados de lo que hoy es Nokia hemos pasado no por una, sino por más de una experiencia de fusión, adquisición, combinación con otra empresa, y eso siempre es un reto a nivel cultural y de negocio, ¿no? Porque hay que seguir manteniendo el ritmo de toma de decisiones y de posicionamiento del mercado a la vez que estás integrando distintas partes con distintas formas de ver las cosas y la industria, y bueno, pues no siempre es fácil. Tengo que reconocer que siempre me enriquecieron enormemente, porque suponía relacionarte con formas de trabajar nuevas, relacionarte con personas de otras nacionalidades, con personas de otro background. Nosotros somos el conglomerado de toda la industria, de diferentes culturas de todo el mundo. Hoy Nokia España es un referente internacional en innovación. Un ejemplo palpable es el Laboratorio de Realidad Extendida, heredero de los prestigiosos Bell Labs, cuyo origen se remonta al año 1925, a través de los legendarios Bell Telephone Laboratories, fundamentales para entender las telecomunicaciones modernas gracias a inventos revolucionarios como el transistor, el láser, la teoría de la información o el sistema operativo Unix. Yo creo que Nokia confiaba mucho en el talento local. En la compañía en España desarrollamos unas habilidades para desplegar redes de fibra que dura hasta hoy. España se consolida como uno de los países europeos con mayor despliegue de fibra óptica. Nokia es el referente en desarrollo de tecnologías para redes críticas, desde la alta velocidad ferroviaria hasta hospitales inteligentes. El resultado de ese esfuerzo se vio sobre todo cuando el COVID nos atacó a todos de esa manera tan brutal.
Durante la pandemia de COVID-19, las redes resistieron un aumento de tráfico superior al 40% en apenas semanas, garantizando el teletrabajo, la educación online y las videollamadas que mantuvieron unido al país. Todo cambia. De 5 años atrás somos otra empresa y en 5 años vamos a ser otra empresa. Hoy el futuro nos desafía. La conectividad global, la exploración espacial, la digitalización de servicios públicos, los retos de seguridad y el desarrollo de la IA marcan la nueva agenda tecnológica. Gracias a esas comunicaciones que hemos puesto al servicio de la sociedad, surgen cosas como la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no habría sido posible si no fuera por la red de comunicaciones que tenemos hoy. Nokia participa en proyectos europeos de 6G y redes cuánticas, que prometen comunicaciones instantáneas y seguras a escala planetaria. España, una vez más, forma parte de ese viaje. Cuando miro atrás, no son los éxitos profesionales o los grandes proyectos, los grandes logros, los que recuerdo con más cariño, sino las personas. Yo creo que lo más importante es el cliente, customer first. El cliente es lo más importante. Sin el cliente no somos nadie. Hay 2 cosas que sobresalen por encima del resto, que es tener equipos en los que combinas empowerment y trust. España es fundamental desde el punto de vista de innovación, desde el punto de vista de equipo y desde el punto de vista de los clientes. Desde Standard Eléctrica hasta Nokia, esta es la historia de un siglo de conexiones, un siglo de personas que imaginaron, diseñaron y construyeron el futuro. De los primeros teléfonos de magneto a la fibra óptica y el 5G. De operadoras manuales a la inteligencia artificial. Yo creo que hay 3 valores que han sido constantes en el tiempo: innovación, desarrollo y colaboración. Hoy, España es uno de los países mejor conectados de Europa. Y Nokia sigue impulsando esa transformación con la mirada puesta en el futuro. Yo creo que nos enfrentamos a un futuro increíble y a la vez pues, lleno de retos y de desafíos. Por ello, pues nosotros apoyamos la creatividad, como decía, el talento en las personas y buscamos siempre alianzas que nos permitan enfrentarnos a los retos que nos llegan. El futuro aún guarda retos por conquistar, nuevas tecnologías, nuevos territorios por explorar, nuevos sueños por cumplir. La historia de Nokia en España no es solo la de una empresa, sino la de un país que aprendió a comunicarse para crecer.